Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Con esta presentación busco dar explicación a las lecturas realizadas de la unidad 1 referente a la comunicación, donde iniciamos con el texto llamado La paradójica centralidad de las teorías de la comunicación. Aquí presentado en este mapa conceptual, miramos que este escrito, digamos, parte de unos postulados, lo podemos decir así, pero que lo que podemos ver es que, en palabras del autor, de Luis Ignacio Sierra Gutiérrez, observamos que lo que se trata es de explicar el camino que ha atravesado la comunicación en términos de establecerse como teoría o conjuntos de teorías, donde el autor muestra la trayectoria que ha tenido este proceso, y lo que vemos es que no ha existido un paradigma claro que reúna toda la conceptualización teórica de este campo para establecerse como teoría, refiriéndolo a la comunicación. Entonces vemos que existe una conceptualización teórica que no ha reunido todas las teorías, existiendo así una desarticulación entre la investigación de la comunicación interpersonal y la comunicación masiva, ¿sí? Autores como John Durman Peterson, citados por Viales 2010, afirma que la comunicación ha sido definida administrativamente, pero no conceptualmente, mostrando así un vacío teórico en la definición de la comunicación, ¿sí? Entonces vemos que ha faltado un consenso sobre el núcleo teórico epistemológico de la comunicación. Craig 2008 se refiere en este sentido, y John Durman también aporta elementos a esta afirmación, y así se ha visto como que la comunicación ha carecido de ese núcleo integrador. Al respecto, Vía el 2008 argumenta que a partir de la cibernética de segundo orden y la semiótica surgen nuevos conceptos, tales como redes organizadas, redes autoproducidas, etcétera, que serían como una respuesta, una contrarrespuesta a los planteamientos de Craig y de Peter frente a la desarticulación de la comunicación. Siguiendo con Sierra Gutiérrez de 2016, observamos que el autor plantea que la comunicación desde sus orígenes ha carecido de un núcleo de conocimiento único. Esto en sí lo que ha venido demostrando es que cuando se busca integrar a la comunicación bajo una teoría o paradigma que la integre para dar respuesta a la dificultad de verla como una ciencia integradora de conocimiento y de producción de conocimiento en torno a las problemáticas que se generan con la comunicación, lo que se observa es que de la mirada de este autor no existe ese núcleo de conocimiento como tal. Al respecto, Anderson 1996 identifica las siguientes teorías: teoría de la disonancia cognitiva, teoría de la reducción de la incertidumbre, teoría narrativa, análisis del cultivo, usos y gratificaciones, agenda setting. También tenemos la espiral del silencio, la estructuración y teoría social, y la teoría de la acción social. Otras teorías que identifica este autor tienen que ver con el modelo retórico sensitivo, el constructivismo, gestión coordinada de la teoría del significado, que para palabras del autor son teorías que se enmarcan dentro del núcleo de conocimiento de la comunicación. Siguiendo
con el texto de la paradójica centralidad de las teorías de la comunicación, encontramos tres núcleos problemáticos que plantea Ignacio Sierra, donde indica que la comunicación presenta el problema del reduccionismo, el problema del sentido y el problema de la clasificación y denominación de esta ciencia. Es así como a partir de aquí podemos observar que en sí la comunicación no se puede reducir al mero hecho de un problema que lo podemos solucionar sin contar con un núcleo de conocimiento que le dé soporte. Y también se presenta la problemática de darle sentido a la comunicación en términos de ofrecer información que sea, digamos, considerada válida para nuestro interlocutor. Además también el problema de la clasificación y denominación de esta ciencia, al carecer de este núcleo de conocimiento o verse abocada a no saber cómo ubicar estas diferentes teorías en un solo núcleo integrador, se dificulta para este campo de estudio. En cuanto a la comunicación vista desde Latinoamérica, destacan autores como Fuentes 1999 y Martino 2001, quienes indican que la comunicación debe resolver tres problemas, que son el de legitimación, el de profesionalización de los estudios de comunicación y el problema de institucionalización. Problemas que para estos autores fueron, digamos, el núcleo en el cual se abocaron desde Latinoamérica para dar respuesta a la problemática de la comunicación vista desde este enfoque. A nivel de tradiciones metadiscursivas, Cray reconoce 7 tradiciones, entre estas la tradición retórica, que tiene que ver con la comunicación como el arte práctico del discurso, la tradición semiótica, que tiene que ver con la comunicación como mediación intersubjetiva de signos, la tradición fenomenológica, que tiene que ver con la comunicación como experimento de otro, la tradición cibernética, que tiene que ver con la comunicación como procesamiento de información, la tradición sociopsicológica, que enfrenta la comunicación como expresión, interacción e influencia, la tradición sociocultural, que involucra la comunicación como reproducción del orden social, y por último la tradición crítica, que tiene que ver con la comunicación como reflexión discursiva. Vidales 2010, citado por Sosa, explica que la comunicación también en este ámbito tiene que ver con la producción teórica, y reconoce en este sentido 3 niveles que tienen que ser abordados desde este ángulo, como son el nivel de legitimación de la comunicación, el nivel de cientificidad y el nivel crítico de organización. Entonces, con este recorrido por este texto, lo que notamos es que existe un panorama que enfrenta diferentes posturas frente al núcleo de conocimiento de la comunicación, al no verse integrado bajo un paradigma que dé las bases científicas, conceptuales, para abordar diferentes problemáticas que se puedan resolver desde lo que conocemos como comunicación. Siguiendo con esta presentación, otra de las teorías muy implícita en el tema de la comunicación tiene que ver con la mass comunicación Richard, que se dio
mayormente influenciada en los Estados Unidos, que aglutinó una cantidad de teorías al respecto. Y estos estudios estuvieron más que todo involucrados entidades o empresas privadas y el mismo gobierno, donde se generaron, digámoslo así, un centro de producción de conocimiento en torno a la comunicación. Tenemos unas explicaciones previas donde lo que vemos es que siempre que el hombre se ha interesado en mejorar su proceso de comunicación, ha venido pasando de procesos más rudimentarios a formas de comunicación más actualizadas. Se pasó de la comunicación a través de la palabra a diferentes formatos de representación de la misma. Y en este entendido vemos que en este esfuerzo de entender la evolución de la comunicación, aparece Aristóteles con su retórica, donde plantea un modelo simple de comunicación donde interviene el orador, el discurso y el auditorio. A esta primera forma de comunicación se le llamó asamblearia. Así es como nosotros vemos que en esta primera esbozo de comunicación, la comunicación se da de forma oral o interpersonal. Así sucesivamente con los avances tecnológicos, venimos a ver que se pasó de esta comunicación rudimentaria allá a utilizar la imprenta, y se pasó de la comunicación asamblearia a la comunicación pública, donde ya se incluyeron otros elementos, otros factores como el emisor, que fue la prensa, el mensaje múltiple, y el público, que fue las masas. En este hecho aparecieron dos eventos muy importantes, como fue la máquina de vapor, que obviamente permitió que la comunicación, permitió que se acelerara el proceso de imprenta de libros, y la electricidad que permitió que permitió pues que los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, permitieran llegar a más y más público, a más y más personas. Tanto la aparición de la imprenta como la máquina de vapor, fue un proceso que, a través de la máquina de vapor, al acortar los viajes de forma más corta, de una ciudad a otro, un sitio a otro, permitió que se circulara el libro de forma más rápida, al igual que la electricidad, al permitir que se llegara a través de la radio, la televisión y el cine a muchas personas de forma ante vistas inimaginables. Con la investigación administrada, esta surge en los Estados Unidos, donde el gobierno y las empresas privadas ponen entera atención a la realización de estudios de comunicación con un soporte científico. Aquí hay que ver que esta estuvo influenciada por dos corrientes, podemos decirlo así: el conductivismo y el funcionalismo. Con el conductivismo, lo que miramos es que la comunicación se presenta como una relación de estímulo-respuesta, es decir, donde se le comunica al público objetivo y se espera que éste responda a determinados estímulos. El funcionalismo parte de la base de que todo funciona en torno a un sistema,
que si falla una parte, el sistema falla. Entonces aquí se concibe una relación más, podríamos decirlo así, orgánica entre todas las partes del sistema en cuanto a la comunicación. En este sentido, con la investigación administrada, van a predominar los estudios empíricos y aplicados, y los públicos son vistos como masa. Con la teoría del público y el mensaje como elementos activos, la más comunicación, mira que aquí surge la teoría de los usos y gratificaciones, donde con este enfoque se le da un papel más activo al receptor, a ese receptor del mensaje se busca que tenga una respuesta más reflexiva, más activa frente al proceso comunicativo. Es así como también esto implica que el mensaje tenga ciertas características psicológicas de parte del receptor. Autores como Tyler 1975 ven la comunicación que implica un receptor activo y protagónico, lo cual obviamente permite analizar 4 niveles de la comunicación, como son un nivel intrapersonal, un nivel interpersonal, organizacional y un nivel tecnológico. En cuanto a la teoría matemática de la comunicación, esta obviamente tiene su origen en la cibernética y tiene como postulado la información, la cual desde este punto de vista puede ser medible y cuantificable. Esto implica que el tránsito del material se envíe, digamos, por señales, y esto garantiza la pureza física de cómo se transmite. Este campo de la información se representa en un modelo lineal, el cual parte de una fuente de información, va al emisor o transmisor, tiene un receptor, un punto de destino, incorpora los conceptos de ruido, interferencia y redundancia. Obviamente con la teoría matemática de la comunicación se dio un paso abismal en el sentido que al implicar a bases de datos, a la cibernética y a todo lo que obviamente representa los avances tecnológicos en cuanto al almacenamiento de la información y cómo esta es, digamos, repartida o distribuida, se avanzó significativamente en torno a la comunicación de masas. Con la teoría del medio y el mensaje, destaca el autor McLuhan, quien ve a la comunicación centrada en el medio, y esto los divide en medios fríos y calientes. Medio frío como la radio, donde el receptor obviamente recibe un mensaje unidireccional pasivo, y el medio caliente pues, lo representa en la televisión, donde hay una mayor interacción del receptor y se da la comunicación de forma más sentida por Aquí también vemos que el concepto de la semiología se ve como un proceso que incorpora sentido al análisis comunicativo, pasando a entender la comunicación como un simple proceso de transmisión de información a comprenderlo como transferencia, pero con transformaciones de un sistema a otro. Los aportes de la teoría crítica en el ámbito del pensamiento crítico en América, a pesar de que esta estuvo influenciada por la teoría de la más, aquí vemos que
alrededor del pensamiento crítico surgió el enfoque interpretativo de la cultura y la sociedad. También la economía política de la comunicación, que surge en torno a la CEPAL, donde se abren discusiones en torno a cómo es el proceso de la comunicación. Aquí se aborda la teoría de la dependencia en una perspectiva reivindicativa, en la que se pensaba que parte del subdesarrollo de la región era a causa de las políticas económicas de los países desarrollados. Aquí también vemos que surge el informe de Madrid, donde se evidencia que la desigualdad en la producción y el flujo informativo en el mundo es surgido a través de movimientos internacionales en cuanto al orden mundial de la información y la comunicación. En este entorno también tenemos la teoría de la dependencia, y lo cual, como ya se indicó, considera que el subdesarrollo de esta parte del mundo es debido a situaciones de política desde los centros de poder. En cuanto a las teorías de las mediaciones de Martín Barbero, concibe que el sujeto como individuo activo, que resiste, que se apropia en términos personales y colectivos del mensaje, tiene mayores elementos para críticos para responder a cómo es visto desde un punto de vista de la mediación al sistema y las reglas y normas e itinerarios que son establecidas desde los centros de poder o el orden establecido. Con esta explicación sobre las lecturas realizadas en torno a las temáticas de la unidad 1 del curso denominada comunicación, se da por cerrado pues las explicaciones en torno a estas temáticas. Muchas gracias.